Gracias, Daniela. Arturo Cano, pues ni más ni menos que más de 270 personas se registraron como aspirantes a las 17 candidaturas a gobiernos de estados, con la excepción de San Luis Potosí, que merece, yo creo que un análisis aparte, pero en general, ¿cómo vas viendo la evolución de este natural jaloneo que se da en busca de las candidaturas correspondientes? Arturo. Dos notas antes de ese comentario, Julio. Sí, señor. Una, no vayan a maltratar al rato a don Salvador Fraustro, porque dijo Acosta Chaparro, que eran los apellidos del general represor, aquel de la Guerra Sucia. Cierto. Acosta, Naranjo. Sí, nada más en prevención de que te vayan a acusar de atacar a una novedosa y juvenil fuerza política que está presentándose en el escenario mexicano. Exacto. Y ahora que ligo ese tema de Somos México con la imagen que tiene Daniela Pastrana detrás suyo, pienso en cómo calificaba Hugo Chávez a su oposición escuálida, gritaba, ¿no? Escuálida. Así parece que va pintando esta oposición, aunque Morena debería tener muy claro que no hay enemigo chiquito, si tomamos en cuenta que en su primera incursión electoral en 2015, Morena obtuvo solo alrededor de 8% de los votos. Claro, 10 años después, o 11 años después, gobierna la mayor parte del país, pero así comenzó. También comenzaron desde chiquitos por ahí todos, ¿no? Hay esta multitud de registros, a mí me lleva a preguntarme, 277, un número altísimo, por ejemplo, en entidades como Guerrero, sí, 15 en Guerrero, y Sinaloa no canta mal las rancheras, se apuntaron muchos cercanos al gobernador Rocha, no los indiciados, porque Rocha era alguien que pensaba que él iba a poner a su sucesor. Pero viendo tantos registros, uno tiene que preguntarse sobre dónde está la vena autoritaria o dónde está realmente la intención de quien conduce este movimiento, de quien es la líder natural de este movimiento conocido como la 4T, la presidenta Sheinbaum, y si no hay cierta centralización de poder político, porque esta multitud de registros, pues, da la impresión de que hay personajes que se registran sabedores de que no van a ganar ninguna encuesta, de que no ganarían quizá ni su comité de manzana, pero en búsqueda de alguna prebenda, de alguna posición en el futuro, aunque ya les avisaron que no habrá repartos de cargos, sucedió en la presidencia del 24. Parece que se dibuja una suerte de pulverización o de pues muchas fuerzas moviéndose ahí en cada uno de los estados, y Morena va a llegar a esta prueba pues con la dificultad de manejar no solamente sus grupos internos, sino también a sus aliados, ver que no haya rupturas importantes o que sean manejables. Y va a resolver esto otra vez con el método de la encuesta, que ha sido desde mucho tiempo antes cuestionado por personajes nada menores como el profesor Enrique Dussel, que los morenistas consideran pues uno de los ideólogos de su movimiento, que decía que las encuestas no deberían seguir siendo un método para definición sobre todo de dirigentes políticos, pero y bueno, por un lado cuestionadas por uno de los fundadores y por otro lado manchadas por personajes como Rocha, el gobernador con licencia de Sinaloa, quien llegó a decir en la cúspide de su poder que él no había ganado la encuesta, que él lo había puesto el licenciado López Obrador. Entonces creo que hay todas estas dificultades y que para otras ocasiones, en esta ya no será, Morena deberá revisar si este método de la encuesta permite realmente la consolidación o surgimiento de nuevos liderazgos. Porque, ¿qué puede hacer una militante de base, por ejemplo, con mucho arraigo popular, frente al aparato de los Salgado en Guerrero o de los Monreal en Zacatecas? Pues realmente muy poco, ¿no? Quien no tenga dinero para darse a conocer, para ser conocido y ganar una encuesta, en primer caso para ganar
el primer paso para ganar una encuesta es ser conocido por la gente. Ya luego vendrán las valoraciones y los negativos y otras cosas, pero bueno, pues no habrá nuevos liderazgos, sino un reciclaje mientras no se cambie ese método. Bien, gracias Arturo. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre el proceso interno de Morena y sus incidentes o acuerdos, exclusiones o inclusiones, Salvador? Sí, pues alrededor de 270 personas que van a buscar algún cargo van a competir por las gubernaturas, aunque va a haber una depuración hacia agosto y definiciones en septiembre, porque solo van a poder quedar 6 figuras por entidad, 6 aspirantes por cada entidad a coordinar los esfuerzos que terminarán siendo de coordinación en los estados y que terminarán siendo los candidatos a las gubernaturas. Bueno, eso me parece interesante, precisamente coincido ahí con Arturo, en el sentido de que vemos perfiles de distintos tipos. Vemos personajes con arraigo en sus estados, algunos cercanos a los gobernadores estatales o a dirigentes de Morena locales, otros con presencia en las cámaras legislativas más cercanos a los centros de poder de la capital del país o más ligados a Morena Nacional, y algunos presidentes municipales que se han apuntado, pero veo pocos cercanos que salgan del gabinete presidencial. Por ejemplo, hay 2 asuntos. Se hablaba de que Mario Delgado podría buscar la gubernatura de Colima y Rosa Isela Rodríguez la de San Luis Potosí. No aparecen en estos listados, no pidieron licencia, ahora van a entrar en una fase en la cual pues, se va a hacer una revisión dentro de Morena a través de la Comisión de Honestidad y Justicia y de otras instancias para ver si no tienen antecedentes, si tienen buena reputación, etcétera. Al final, pues habrá 6 que puedan competir en estas encuestas. A mí sí me gusta el método de las encuestas. Recuerdan cómo uno de los asuntos que le dio al traste al PRD fueron las guerras de las llamadas tribus, que tenían unos enfrentamientos tremendos al interior del partido, incluso elecciones abiertas para decidir a sus candidatos, y terminaban en esos famosos cochineros, llamándose fraudulentos unos a otros. Es decir, generan mucho desgaste al interior de los partidos políticos. Estas elecciones son muy desgastantes y las encuestas como método de detectar a los candidatos idóneos, porque no solo se busca popularidad, sino por lo que se ha dicho en el discurso, también que no se vayan a colar unos rochamoyas y similares en la lista de candidatos a las gubernaturas. Morena tiene toda la ventaja en esta elección, o sea, está ganando la narrativa en primer lugar porque arrancan primero de nuevo, al igual que hace 3 años, traen a su proceso de selección, de preparación para las elecciones ya muy aceitado. Entonces controlan la narrativa el partido Morena, aunque el mismo partido ha perdido un poco de imagen positiva, sigue teniendo una imagen mucho mejor que la que tienen el PAN y el PRI. Solo Movimiento Ciudadano se acerca con buena imagen a los niveles que tiene Morena, con la ciudadanía en general. Entonces, la selección es clave, cuidar que no haya rupturas sonoras importantes. A veces son interesantes y benéficas las rupturas. Si en esas rupturas salen del partido, del movimiento en el poder federal, figuras que no aporten a las causas o al proyecto de Claudia Sheinbaum ni de Morena y sus aliados. Entonces, yo diría que me parece un buen momento, una demostración de que hay una diversidad de interés, de que es el partido dominante, y el gran reto es procesar de la manera más transparente y eficaz este proceso. Pero bueno, pues arranca adelante con 2 cuerpos adelante Morena en esta carrera por las gubernaturas. Veo compitiendo a la oposición por posiciones en el Congreso, pero
pero no por las gubernaturas de manera importante. Quizá el PAN retenga algunas, la tiene difícil en Chihuahua, donde las encuestas marcan a Morena adelante, pero bueno, tienen ahí también elecciones en Aguascalientes, donde ellos están bien posicionados, el PAN me refiero, y bueno, pues a ver cómo le va en las entidades federativas. Bien, gracias, Salvador. Daniela, ¿cómo ves el proceso interno de Morena? Exclusiones, inclusiones, nepotismos, ¿qué onda? Yo no sé, la verdad, no tengo una respuesta para saber cuál es el mejor método, porque creo que los dos tienen fallas. La encuesta tiene este asunto de que pues gana el que tiene más popularidad, que es más conocido, y por lo tanto se presta mucho a que sea el que le invierte más dinero. Eso siempre es un riesgo. Por otro lado, pues está la elección interna, que como bien dice Salvador, bueno, son épicas las elecciones que tuvieron en el PRD, donde se agarraban hasta sillazos. Y entonces termina siendo también un proceso sumamente desgastante, porque nunca se logró hacer de una forma medianamente civilizada. Entonces creo que cualquiera de las dos tiene sus riesgos, sus ventajas y sus desventajas. Eso le corresponde a la gente del partido hacer lo que consideren pertinente, pero lo que sí creo es que es un enorme, o sea, insisto que el tema central va a ser tener candidatos que puedan despertar emociones en la gente, no nada más el voto corporativo, que les puede aguantar para una elección, quizá para dos, si quieren llegar al 2030, pero si no se ponen a trabajar seriamente en Morena, en candidatos y candidatas que despierten algún tipo de emoción esperanzadora, esto no va a durar para siempre, menos como estamos viendo que avanzan estos otros candidatos que por algún motivo generan estas sensaciones de que van a pelear contra el sistema, aunque sabemos que no lo son en ningún caso, pero que han generado esas reacciones en sociedades y en jóvenes que quizás no están tan politizados, o quizás sí, pero que finalmente están hartos de las burocracias de los partidos y del corporativismo de los partidos. Eso es una cosa que si no hemos entendido a estas alturas, pues yo no sé cuándo lo van a entender, pero creo que eso es fundamental. Necesitan candidatos que inspiren algo, algún tipo de emoción a alguien, y no nada más los que van a estar ahí por algún tipo de cuotas, porque puede ser, estas elecciones son 17 gubernaturas, buena parte de las gubernaturas del corredor del Pacífico y de la franja fronteriza con Estados Unidos, entonces van a ser elecciones muy importantes, y además van a ser elecciones, hemos tenido elecciones que han sido en los últimos años, en las últimas 2 décadas, con mucha violencia política, y esto me temo que no va a ser la excepción, porque pues ahí se va a ir construyendo la narrativa de que esto es un caos, de que es narcoestado, etcétera, etcétera, que van a meter las manos, por supuesto. Entonces, con más razón, si queremos que esto se vaya limpiando de esas acciones tan nocivas que hemos tenido en el pasado, necesitamos tener a personas que le generen algún tipo de emoción, sobre todo a sectores más jóvenes. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, antes de dejar este tema de Morena, ¿algo en especial que vislumbres o que percibas en el caso de San Luis Potosí, que parece ser el más disruptivo al interior de Morena, con el Verde, que no registra a nadie, presumiblemente manteniendo la posibilidad de que la esposa del gobernador de San Luis Potosí sea la candidata más adelante formalmente, y el PT incluso poniendo un empresario no bien visto por la élite morenista actual? En fin, ¿tienes alguna observación sobre ese tema, Arturo? Bueno, como preveíamos, Julio, estos aliados de Morena van a elevar su precio. Alguna vez un personaje de esos que registraron asociaciones políticas y luego las convirtieron en partido, me dijo para hablar de lo bien que le había ido en ese proceso. Yo compré un camioncito de naranjas en la central de Abastos y lo vendí como un Rolls Royce o como un Mercedes-Benz en Las Lomas.
Pero permíteme un paréntesis sobre este tema de los métodos de selección de candidatos. Hay una fórmula que ninguna de las fuerzas políticas de México ha querido adoptar, que es que las elecciones internas de los partidos las organice la autoridad electoral, en este caso el INE. Esa sería una fórmula que evitaría aquellos pleitos que vimos en el PRD, donde se hacían fraude unos a otros, ¿no? Los amables contra los chuchos o cualquiera de las corrientes. Creo que, volviendo al asunto del Verde y el caso de San Luis, creo que la estrategia del Verde y del PT es tratar de negociar en paquete para ver dónde pueden colar o mantener posiciones. Por ejemplo, al Verde, especialmente a su dirección nacional y a quienes mucho tiempo fueron los dueños del partido o lo siguen siendo, especialmente la familia González, con el famoso llano niño verde, pues yo creo que les interesaría más una gubernatura como la de Quintana Roo que la de San Luis Potosí. Claro. Porque probablemente la gobernadora de Quintana Roo es de Morena, pero todo el mundo sabe que su procedencia o que su grupo político original pues es el Partido Verde. Entonces creo que ellos están negociando en paquete y que van a tratar de sacar lo más que puedan de Morena para mantener la alianza. Gracias. Salvador, ¿algo sobre San Luis Potosí o en general sobre el nepotismo? Félix Salgado, Saúl Monreal y Ruth González en San Luis Potosí. Pues sí, por lo menos en Morena se logró evitar que se inscribieran Félix Salgado Macedonio por Guerrero y Saúl Monreal por Zacatecas, lo que habla de una buena operación política por parte de Ariadna Montiel y de Citlali Hernández. Me parece que esa es un signo positivo que se logró. El caso de San Luis Potosí, como dices, Julio, sí, se cuece aparte. Ahí el Verde seguramente va a postular a la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador, y ella es la que va arriba en las encuestas. También el Partido Verde tiene una estructura territorial fuerte, corporativa en San Luis, como sabemos, y me parece que en ese caso, tanto el PT como Morena, pues la tienen difícil, o le van a vender caro algún apoyo marginal a San Luis Potosí y discreto, es decir, Morena no creo que se alíen, no sé el PT cómo termine, si termine jugando en conjunto con Morena o termine jugando por su propia vía, pero sí la senadora Ruth González y el Partido Verde van a necesitar probablemente apoyo para enfrentar a los candidatos del PAN, a quien ponga el PAN en esa entidad o alguna figura del PRI. Ya veremos cómo se mueve esa jugada, pero sí, en ese caso también, digamos, pienso que la diferencia sobre el tema del nepotismo se logró salvar parcialmente, ¿no? Es decir, la alianza va en 16 gubernaturas. Había amagado el Verde que a lo mejor en otras entidades como Ciudad de México para ciertas diputaciones o ciertas alcaldías podría jugar por su cuenta. Al parecer van juntos en prácticamente todo lo demás. Bien, gracias, Salvador. Daniel, ¿alguna observación sobre el proceso específico de San Luis Potosí y en general sobre, digamos, esa batalla política contra el nepotismo? Bueno, yo, como saben, tengo mis serias críticas y diferencias con el Partido Verde. Estoy convencida que es un partido que no ha dejado una sola cosa buena desde que el niño verde era el niño y ya no es niño, ya está bastante grandecito. Hasta ahora no recuerdo una sola cosa que haya sido positiva dentro de esa organización política. Me gustaría decir, Julio, de verdad me gustaría decir que con eso, que con decisiones como esas, el Verde cava su propia tumba, porque es una decisión que al final de cuentas, pues creo que no termina separándose de estos lineamientos que están intentando poner contra el nepotismo, pero la verdad es que no creo que cabe su propia tumba. Creo que se va a mantener y va a ser, y es probable que incluso pueda ganar con esa candidatura, lo que me parecería terrible, lo que insisto, habla de la poca
politización que hay en las sociedades e incluso en algunos partidos, ¿no? Pero bueno, pues eso quizá es una posibilidad que está abierta, van a jugar sus cartas como siempre, jugando a caer parados como lo han hecho desde que existen. Bien, Daniela, gracias.